Pablo, buenas tardes para todos, buenas noches en realidad. Sí, estamos con el abogado de Julieta Prandi, en este caso el abogado en lo penal, el doctor Javier Baños, que muy amablemente nos atendió, porque hay que ver la situación de Claudio Contardi, ¿no? El ex marido de Julieta Prandi, que está preso, sentenciado en primera instancia, corríjame si está bien dicho, y vamos a ver cuál es la situación en estos momentos. Javier, gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Victoria, por favor, es exactamente muy correcto lo que decís. Contardi está condenado a una pena de 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Campana. Hay un fallo de primera instancia que fue recurrido por su defensa, que en realidad atacó dos tipos de situaciones. Por un lado, la defensa lo que hizo fue interponer un recurso contra la prisión preventiva, es decir, se agravió de la situación de detención que viene sufriendo Claudio Contardi previo a que quede firme esa sentencia, y por otra parte interpuso también un recurso de casación contra el fondo de la cuestión. Lo primero, es decir, lo que tiene que ver con la prisión preventiva, con la medida cautelar, con la medida de coerción personal, eso fue rechazado en todas las instancias. Se lo rechazó el Tribunal Oral en primera instancia, se lo rechazó la Cámara de Apelación y también se lo rechazó el Tribunal de Casación Penal de la provincia, que es la máxima autoridad, por lo menos con especialidad penal en la provincia de Buenos Aires. Con relación al fondo, que es lo que hizo la defensa, también interpuso un remedio de impugnación, que es un recurso de casación, que está previsto específicamente en el artículo 448 de la ley ritual de la provincia, y se agravió fundamentalmente, es un recurso muy extenso, muy técnico, que no me gustaría aburrir a la audiencia, pero básicamente son dos cuestiones, dos columnas fundamentales o vertebrales sobre las cuales se asientan los agravios de la defensa. Por un lado dice que el juicio no fue por jurados y por el otro lado dice que Contardi habría quedado una suerte de indefensión. Bueno, por esto se realizó el 12 de febrero al mediodía una audiencia ante el Tribunal de Casación, fue una audiencia virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, y ahí se escucharon los relatos de las partes, se escuchó al fiscal de casación, a la defensa y también a nosotros que, lo quiero aclarar, ¿no? Yo represento en este caso al estudio del doctor Fernando Burlando, que es el que lleva adelante el patrocinio letrado de la víctima. Y en definitiva, lo que le contestamos a estos dos agravios, que nos parecen muy poco sólidos, es que por un lado el juicio, es verdad que no se hizo un juicio por jurados y que hubiera correspondido hacer un juicio por jurados, pero no se hizo el juicio por jurados porque Contardi específicamente pidió que este juicio no sea por jurado. Y no solamente que pidió que no sea el juicio por jurado, sino que esta cuestión se litigó, se sustanció, se debatió, se hizo... Sí. ¿Hay una pregunta? Sí, los está escuchando ya Javier, ¿eh? Bueno, ¿qué tal Javier? ¿Qué tal doctor? Mariana Arias lo saluda. Quería preguntarle estas dos instancias que tienen que ver con lo penal que usted estaba explicando. ¿Qué está sucediendo con el tema de la cuota alimentaria? Que es un descargo que hizo hoy Julieta Prandi en las redes sociales y contó un poco que el juzgado no se está ocupando de hacer que eso avance, ¿no? Que ese pedido avance. Sí, Mariana, con relación a ese punto, como te decía Victoria al comienzo de la nota, yo soy el abogado del equipo del doctor Fernando Burlando, que tenemos el patrocinio letrado de la cuestión penal, sí, no de la cuestión de familia. Yo entiendo que Contardi no está pasando cuota alimentaria, pero te estoy hablando de oída. El abogado tengo entendido que es el estudio de Becar Varela, pero la verdad que no me gustaría hablar de una cuestión que me excede porque no estamos llevando a cabo el patrocinio letrado en materia de familia. Bien. Eso lo tendrían que hablar con esos letrados. Yo te puedo hablar de la cuestión penal específicamente. Buenas noches, doctor. Daniela Rodríguez lo saluda. Con respecto a esto, saber principalmente, ¿no? ¿Cómo está hoy Julieta Prandi? Porque si bien ella obviamente sigue trabajando, está en pareja, bueno, la gente que la sigue la puede ver en las redes sociales, la puede seguir en su trabajo y demás, pero ella anímicamente, personalmente, digo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra después de haber sabido, haber conocido, ¿no? La condena de 19 años de Contardi? Claro, ella está... a ver, cada vez que se reflota cualquier tipo de estas cuestiones, que hay
que le llegue una cédula de notificación, que se vuelve a insistir sobre cualquier tipo de estas cuestiones y la verdad que la pone muy mal. Vos sabés que las víctimas de abuso son las que peores quedan después de los hechos de estas características, con lo cual cualquier víctima de abuso queda especialmente traumada. Yo estuve muchos años en la Administración de Justicia, 30 años de Poder Judicial, 15 años de fiscal. Los hechos que recuerdo yo, después de haber sido fiscal, son los abusos sexuales. Me acuerdo, mirá, de dos tipos de delitos, de los homicidios agravados y de los abusos sexuales. Los abusos sexuales no se me borran de la cabeza. A mí, que intervine solamente como abogado, vos imaginate lo que queda marcada el alma de una de esas víctimas de este tipo de delitos tan aberrantes. Entonces, cada vez que se vuelve a reflotar cualquier tipo de estas cuestiones, y le hace mal a la víctima, por supuesto. Entonces, sobre todo porque ella se ha tomado también todavía un tiempo, estamos aguardando. ¿no? Se ha tomado, digo, un tiempo. Estamos aguardando la tiempo segunda instancia, no está firme la sentencia. Se tomó el tiempo, como vos decís, el tiempo que pudo necesario para poder denunciar. Más que el tiempo de ella, yo te diría que la justicia demoró, porque la justicia tiene sus bemoles y el proceso se demoró más de 6 años, desde que se inició hasta que hubo, y es más, ni siquiera se demoró 6 años, porque todavía el proceso continúa. Todavía Contardi no ha sido condenado con una sentencia firme. Para que la sentencia quede firme todavía se tiene que expedir, como decía, el máximo tribunal con especialidad penal en la provincia de Buenos Aires, y después, contra esa sentencia del Tribunal de Casación, todavía a la defensa de Contardi le quedan dos recursos que son muy difíciles, muy raros, muy extraños, pero todavía podría interponer contra una eventual confirmación del Tribunal de Casación. Claro, como de poder apelar, digo, tiene chance todavía. Mira, Mariana, cada vez son menos las chances, porque es como una suerte de pirámide, ¿no? La primera instancia es el ámbito normal para producir la prueba en el marco de un juicio oral, público, contradictorio. El recurso de casación ya es un remedio un poco más específico, y después lo que le queda, una vez que si eventualmente el Tribunal de Casación llegara a confirmar la sentencia de primera instancia, lo que le va a quedar es la interposición de los recursos extraordinarios, tanto el extraordinario provincial, que podría ser a través de la vía del recurso de inaplicabilidad de ley o de la doctrina legal, y también podría llegar a plantear algún tipo de cuestión de arbitrariedad ante la Corte Federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48, pero son recursos muy técnicos y muy difíciles. Cada vez se va haciendo un cuello de botella mayor. Vos pensás que el año pasado nada más la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, entre comillas, 48.000 expedientes. Es decir, las posibilidades de que el máximo tribunal federal te pueda analizar una causa que llegue a través de la vía del artículo 14 de la ley 48 es muy, pero muy difícil. Con lo cual te diría que una vez que se expida el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la suerte de Contardi ahí prácticamente va a estar echada. Bien, doctor, muy amable. Gracias, Victoria, también. Muchas gracias a ambos.